En el año 2005, un grupo de estudiantes de la escuela secundaria Miyazaki realizó una excursión educativa al famoso bosque de Aokigahara, conocido también como el Mar de Árboles, ubicado en la base del monte Fuji, en Japón. Lo que comenzó como un viaje educativo sobre biología y ecología forestal, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más aterradoras y enigmáticas jamás documentadas en una excursión escolar. El grupo estaba compuesto por 28 estudiantes de 16 años y 3 profesores. La mañana del 12 de octubre partieron en autobús desde Tokio con destino al bosque. El clima era perfecto, con un cielo despejado y una temperatura agradable, ideal para actividades al aire libre. Los estudiantes estaban entusiasmados, llenos de energía y expectativas por esta salida que habían estado esperando durante meses. Aokigahara no es un bosque cualquiera. Es conocido mundialmente por su densa vegetación, donde los árboles crecen tan juntos que apenas permiten el paso de la luz solar. El suelo está cubierto de musgo y raíces retorcidas, creando un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas oscuro. Pero lo más perturbador es su reputación como uno de los lugares más populares del mundo para suicidios, lo que le ha valido el apodo del Bosque de los Suicidios. Al llegar, la profesora Yukiko Tanaka, encargada de la excursión, dividió a los estudiantes en 5 grupos para realizar diferentes actividades. Cada grupo estaba bajo la supervisión de un líder estudiantil y los 3 profesores se distribuirían entre los grupos, rotando para supervisar las actividades. Les advirtió sobre la importancia de mantenerse siempre en los senderos marcados y no alejarse del grupo bajo ninguna circunstancia. Uno de estos grupos, liderado por Haruka Kimura, una estudiante ejemplar y responsable, se dirigió hacia la zona norte del bosque para estudiar los musgos y líquenes que crecen en esa área. El grupo constaba de 6 estudiantes: Haruka, Takeshi, Mei, Yuki, Akira y Satoshi. La profesora Tanaka los acompañó inicialmente, pero luego se dirigió a supervisar otro grupo, dejándolos con instrucciones claras de permanecer en el sendero y reunirse con el resto en el punto de encuentro a las 13 horas. Alrededor de las 11:30, el grupo de Haruka estaba completamente concentrado en su tarea, tomando muestras y fotografías de diferentes especies de musgo. Fue entonces cuando Satoshi Nakamura, un estudiante conocido por ser algo bromista, dijo haber escuchado un susurro extraño que parecía venir de entre los árboles. Al principio, sus compañeros pensaron que era otra de sus bromas, pero Satoshi insistió. Con curiosidad se alejó unos metros del sendero para investigar, a pesar de las advertencias de Haruka. Los demás continuaron con su trabajo, asumiendo que Satoshi regresaría en unos minutos. Sin embargo, pasaron 15 minutos y no había señal de él. Preocupada, Haruka decidió que debían buscarlo. El grupo comenzó a llamarlo, pero el denso follaje parecía absorber sus voces, devolviéndoles solo un inquietante silencio. Tras media hora de búsqueda infructuosa, Haruka decidió que era hora de buscar ayuda. Intentaron usar sus teléfonos móviles, pero como era de esperar en un lugar tan remoto, no había señal. Decidieron que Haruka y Takeshi regresarían al punto de encuentro para alertar a los profesores, mientras los otros 3 continuarían buscando a Satoshi, sin alejarse demasiado del sendero. Cuando Haruka y Takeshi llegaron al punto de encuentro, descubrieron con horror que nadie más había llegado aún, a pesar de que ya eran las 13:15. Esperaron ansiosos durante unos minutos hasta que finalmente apareció otro grupo, liderado por el profesor Hiroshi Yamamoto. Al escuchar lo sucedido, el profesor Yamamoto inmediatamente contactó con los guardabosques a través de su radio y organizó una búsqueda. Para las 14 horas, todos los estudiantes habían sido localizados y reunidos en el punto de encuentro, excepto Satoshi y los 3 estudiantes que se habían quedado buscándolo: Mei, Yuki y Akira.
Los guardabosques, junto con los profesores y algunos voluntarios, formaron equipos de búsqueda y peinaron el área donde se había visto por última vez a los estudiantes. A medida que avanzaba la tarde, el cielo comenzó a nublarse y una niebla espesa descendió sobre el bosque, dificultando aún más la búsqueda. Las horas pasaban y la ansiedad aumentaba. Los padres fueron notificados y la policía se unió a la operación de búsqueda. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ningún rastro de los 4 estudiantes desaparecidos. Cuando cayó la noche, la búsqueda tuvo que suspenderse temporalmente debido a la falta de visibilidad y a los peligros del terreno. Los demás estudiantes fueron evacuados del bosque y llevados de regreso a Tokio, mientras que los profesores y algunos padres se quedaron en un centro de operaciones improvisado cerca de la entrada del bosque. La mañana siguiente, la búsqueda se reanudó con más efectivos, incluyendo unidades caninas y helicópteros. La noticia había saltado a los medios nacionales y todo Japón seguía con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Fue alrededor del mediodía cuando uno de los equipos de búsqueda encontró algo desconcertante. En un pequeño claro, a unos 2 kilómetros de donde se había visto por última vez a los estudiantes, encontraron las mochilas de los 4, perfectamente alineadas en un círculo. Dentro de cada mochila estaban todas sus pertenencias, incluyendo sus teléfonos móviles y cámaras, pero no había señal de los estudiantes. Más perturbador aún, en el centro del círculo, formado por las mochilas, encontraron un símbolo dibujado en el suelo con lo que parecía ser ceniza. El símbolo no correspondía a ninguna marca conocida por los guardabosques o la policía, y posteriormente, cuando fue analizado por expertos, no pudieron identificarlo con ninguna religión o culto conocido. La búsqueda continuó durante días, extendiéndose a áreas cada vez más amplias del bosque. Los teléfonos y cámaras de los estudiantes fueron analizados, pero no proporcionaron ninguna pista sobre lo que había ocurrido. Las fotos en las cámaras solo mostraban imágenes normales de su trabajo en el bosque, hasta aproximadamente la hora en que Satoshi desapareció. Sin embargo, en el teléfono de Yuki encontraron un mensaje de texto que nunca llegó a enviarse debido a la falta de señal. El mensaje, dirigido a su madre, decía: «Algo nos está siguiendo. No puedo ver qué es, pero lo siento. Hace frío de repente. Los árboles se mueven aunque no hay viento. Creo que estamos caminando en círculos. Satoshi sigue llamándonos, pero su voz suena extraña». A pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda, que incluyeron a cientos de voluntarios, policías, guardabosques e incluso al ejército, los 4 estudiantes nunca fueron encontrados. No se halló ningún resto, ninguna prenda de ropa, absolutamente nada que pudiera indicar qué les había sucedido. Las teorías sobre su desaparición son numerosas. Algunos sugieren que los estudiantes podrían haberse perdido y, en su desesperación, haber cometido suicidio, algo no inusual en Aokigahara. Otros apuntan a un posible secuestro, aunque ningún rescate fue jamás solicitado. También surgieron teorías más oscuras, relacionadas con cultos o rituales, especialmente debido al extraño símbolo encontrado. Una de las teorías más inquietantes surgió de los testimonios de los otros estudiantes que estuvieron en el bosque ese día. Varios de ellos reportaron haber sentido una presencia extraña, como si alguien o algo los estuviera observando. Una estudiante, Naoko Sato, incluso afirmó haber visto brevemente una figura humanoide entre los árboles, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. El caso provocó que las autoridades educativas de Japón revisaran y endurecieran los protocolos de seguridad para excursiones escolares, especialmente aquellas que implican visitas a áreas naturales remotas. Cada año, en el aniversario de la desaparición, las familias de los estudiantes desaparecidos
realizan una ceremonia en la entrada del bosque de Aokigahara. Colocan linternas de papel con los nombres de sus hijos y las dejan flotar hacia el cielo, con la esperanza de que, de alguna manera, estas luces guíen a sus hijos de regreso a casa. A día de hoy, la desaparición de estos 4 estudiantes en el bosque de Aokigahara sigue siendo uno de los misterios sin resolver más perturbadores en la historia de las excursiones escolares en Japón. El bosque, ya de por sí rodeado de leyendas y misterios, añadió un capítulo más a su oscura reputación. Las cámaras de seguridad instaladas en la entrada del bosque tras este incidente han captado ocasionalmente extrañas anomalías lumínicas, especialmente en la fecha del aniversario de la desaparición. Algunos creen que son las almas de los estudiantes perdidos, vagando eternamente entre los densos árboles de Aokigahara, buscando un camino de regreso que nunca encontrarán. Y así el mar de árboles guarda celosamente sus secretos, mientras las familias de Satoshi, Mei, Yuki y Akira siguen esperando respuestas que probablemente nunca lleguen. El bosque de Aokigahara, con su silencio sepulcral y su densa vegetación, continúa siendo un recordatorio de cómo la naturaleza puede tornarse en un escenario de misterio y terror, donde 4 jóvenes vidas se desvanecieron sin dejar rastro, convirtiéndose en parte de las muchas leyendas que rodean a este enigmático lugar. En marzo de 2013, una excursión escolar del Colegio San Ignacio de Ciudad de México al Museo Nacional de Antropología se convirtió en un evento que marcaría para siempre a todos sus participantes. Lo que debía ser una visita cultural para estudiar las antiguas civilizaciones mesoamericanas, terminó en una serie de sucesos inexplicables que incluso años después siguen desafiando cualquier explicación racional. El grupo estaba formado por 32 estudiantes de secundaria, acompañados por la profesora de historia, Carmen Valladares, el profesor de arte, Rodrigo Mendoza, y 2 padres voluntarios. La excursión había sido planificada como parte del currículo de historia, con enfoque especial en la Sala Mexica, donde se exhibe la famosa Piedra del Sol. El día comenzó sin incidentes. Los estudiantes recorrían las diferentes salas, tomando notas y fotografías. El entusiasmo era palpable, especialmente cuando llegaron a la sala dedicada a los artefactos rituales aztecas. En esta sala se encontraba una exhibición temporal de objetos recientemente descubiertos cerca del Templo Mayor. Entre estos objetos había una pequeña estatuilla de obsidiana que representaba a Mictlantecutli, el dios azteca de la muerte. La pieza, de unos 20 centímetros de altura, era notablemente inquietante. Representaba una figura esquelética con garras en lugar de manos y un rostro que parecía transmitir tanto dolor como maldad. Fue en esta sala donde comenzaron los acontecimientos extraños. Mariana Cortés, una de las estudiantes, fue la primera en experimentar algo inusual. Mientras observaba la estatuilla, comenzó a sentirse mareada y, según testigos, murmuró algo en un idioma que nadie reconoció antes de desmayarse. Cuando despertó unos minutos después, no recordaba nada de lo sucedido. El incidente se atribuyó inicialmente al calor, pero pronto quedó claro que algo más estaba ocurriendo. A lo largo de las siguientes 2 horas, otros 7 estudiantes experimentaron síntomas similares, mareos, náuseas y en algunos casos breves episodios de trance en los que murmuraban de manera extraña. Los profesores decidieron dar por terminada la visita. Mientras el grupo se dirigía a la salida, ocurrió el incidente más perturbador. Carlos Fuentes, un estudiante que había estado particularmente interesado en la estatuilla, comenzó a convulsionar violentamente en el vestíbulo del museo.
Sus ojos se pusieron en blanco y, según varios testigos, comenzó a hablar en un tono de voz que no era el suyo, en lo que posteriormente los expertos identificaron como náhuatl antiguo, la lengua de los aztecas. Carlos fue trasladado al hospital, donde los médicos no pudieron encontrar ninguna causa física para su comportamiento. Los análisis resultaron negativos y no tenía antecedentes de epilepsia. Tras 24 horas de observación, fue dado de alta, aparentemente recuperado y sin recordar nada de lo ocurrido. Los profesores intentaron mantener la calma, atribuyendo lo sucedido a una combinación de sugestión colectiva y estrés. Sin embargo, lo que ocurrió en las semanas siguientes hizo imposible mantener esta explicación. 8 de los estudiantes que habían estado más cerca de la estatuilla comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes. Según describieron, estos sueños compartían elementos comunes. Se veían a sí mismos en un antiguo templo azteca, presenciando o participando en rituales de sacrificio humano. Lo más perturbador era que, en estos sueños, podían entender y hablar náhuatl con fluidez. Ana Gutiérrez, una de las estudiantes afectadas, comenzó a dibujar obsesivamente símbolos y glifos que nunca había visto antes. Cuando estos dibujos fueron mostrados a especialistas en cultura azteca, quedaron asombrados al descubrir que varios de ellos eran representaciones precisas de símbolos religiosos aztecas poco conocidos. Carlos Fuentes desarrolló lo que los médicos describieron como conocimiento infundido. De repente, y sin explicación, comenzó a mostrar un conocimiento profundo y detallado de la religión y rituales aztecas, información que iba mucho más allá de lo que se enseñaba en la escuela. Un mes después de la visita al museo, durante una clase de historia en la que se discutía sobre los aztecas, Carlos entró en un estado similar al trance experimentado en el museo. Frente a toda la clase, comenzó a recitar lo que luego se identificaría como una antigua profecía azteca relacionada con el retorno de Mictlantecutli. Lo más desconcertante fue que lo hizo en un náhuatl fluido, una lengua que nunca había estudiado. El evento fue grabado por varios estudiantes con sus teléfonos y los videos se volvieron virales. Lingüistas y antropólogos que analizaron las grabaciones confirmaron que Carlos estaba efectivamente hablando un dialecto antiguo del náhuatl, con una pronunciación y entonación que sería casi imposible de falsificar para alguien sin extenso entrenamiento. La atención mediática llevó a una investigación más profunda. El doctor Miguel Ángel Jiménez, un reconocido antropólogo de la UNAM, formó un equipo para estudiar a los estudiantes afectados. Durante meses realizaron entrevistas, pruebas psicológicas y estudios neurofisiológicos buscando alguna explicación. Una de las teorías propuestas era que los estudiantes podrían haber sido expuestos a algún tipo de alucinógeno presente en la estatuilla. Se recogieron muestras, pero no se encontró ninguna sustancia que pudiera explicar los síntomas. Otra teoría, más controvertida, sugería algún tipo de fenómeno psíquico de transferencia de memoria o conocimiento. El doctor Jiménez propuso que la estatuilla podría haber actuado como un objeto cargado, un concepto que sugiere que ciertos objetos pueden absorber y transmitir energía psíquica o recuerdos. A medida que pasaban los meses, los síntomas de la mayoría de los estudiantes comenzaron a disminuir. Sin embargo, 3 estudiantes continuaron experimentando episodios inexplicables: Carlos Fuentes, Ana Gutiérrez y Mariana Cortés. El caso dio un giro aún más extraño cuando el doctor Jiménez descubrió que la estatuilla de Mictlantecutli tenía una historia peculiar. Había sido descubierta en una cámara sellada durante las excavaciones del Templo Mayor, junto con los restos de lo que parecía ser un sacerdote de alto rango. Según los registros históricos, este sacerdote habría sido un tlacatecolotl, un tipo de hechicero especializado en comunicarse con el inframundo.
La hipótesis del doctor Jiménez era que la estatuilla podría haber sido utilizada en rituales diseñados para transferir conocimiento o habilidades de una persona a otra, posiblemente como parte de un rito de sucesión entre sacerdotes. 2 años después de la visita al museo, la familia de Carlos Fuentes tomó la decisión de trasladarse a España, buscando alejar a su hijo de la atención mediática. Según informes posteriores, tras alejarse físicamente de México y de la estatuilla, los episodios de Carlos disminuyeron significativamente. Ana Gutiérrez canalizó su experiencia hacia el arte y se convirtió en una talentosa ilustradora, especializada en temas relacionados con las culturas prehispánicas. Sus obras, que incorporan muchos de los símbolos que comenzó a dibujar tras la visita al museo, han sido exhibidas en galerías de arte. Mariana Cortés decidió estudiar antropología y actualmente está completando un doctorado centrado precisamente en los aspectos psicológicos y antropológicos de los rituales aztecas. La estatuilla de Mictlantecutli fue retirada de la exhibición poco después de los incidentes y almacenada en un depósito seguro del museo. Según fuentes dentro de la institución, se han reportado varios incidentes extraños relacionados con la estatuilla. Guardias de seguridad que escuchan susurros cuando están cerca del depósito. Problemas técnicos inexplicables en los sistemas de vigilancia e incluso un caso en el que un investigador afirmó haber visto brevemente cómo los ojos de la estatuilla brillaban con una luz rojiza. En 2018, 5 años después de los eventos originales, el Museo Nacional de Antropología organizó un simposio titulado Artefactos y Anomalías, el caso del Colegio San Ignacio, en el que académicos de diversas disciplinas discutieron posibles explicaciones para lo ocurrido. Aunque se propusieron varias teorías, no se llegó a ninguna conclusión definitiva. El caso del Colegio San Ignacio y la estatuilla de Mictlantecutli sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes en la historia reciente de México. Para algunos, es simplemente un ejemplo de histeria colectiva combinada con coincidencias. Para otros, representa un inquietante recordatorio de que quizás hay aspectos de las antiguas prácticas religiosas que la ciencia moderna aún no puede comprender. Lo cierto es que, años después, los 32 estudiantes que participaron en aquella excursión siguen marcados por la experiencia. Cada año, en el aniversario de la visita, muchos de ellos se reúnen para compartir sus recuerdos. Y aunque la mayoría ha seguido con sus vidas normales, todos coinciden en que hay algo que cambió en ellos tras aquel día en el museo. Una conexión invisible con un pasado antiguo y misterioso que nunca podrán explicar completamente. Y mientras tanto, en las profundidades del depósito del Museo Nacional de Antropología, la estatuilla de obsidiana de Mictlantecutli espera, quizás aguardando a su próximo encuentro, con aquellos lo suficientemente sensibles como para percibir el antiguo poder que sigue latiendo en su interior. En mayo de 2019, un grupo de estudiantes de último año del Instituto Científico Europeo de Varsovia realizó lo que debía ser una excursión educativa a la zona de exclusión de Chernóbil. El viaje, enmarcado dentro de un proyecto de física nuclear y medioambiental, tenía como objetivo estudiar los efectos a largo plazo de la radiación en el ecosistema y analizar cómo la naturaleza había reclamado las áreas abandonadas tras el desastre nuclear de 1986. El grupo estaba formado por 15 estudiantes de élite, todos ellos con un expediente académico brillante y un futuro prometedor en campos científicos. Les acompañaban el doctor Alexander Nowak, profesor de física, la doctora Elena Petrova, especialista en radiación y medio ambiente, y el guía local, Yuri Kovalenko, un antiguo liquidador que había participado en las tareas de limpieza tras el accidente y que ahora trabajaba como guía turístico en la zona.
El acceso a la zona de exclusión está estrictamente regulado, pero el instituto había obtenido permisos especiales gracias a su prestigio y al carácter científico de la visita. Los estudiantes habían sido debidamente preparados para la excursión. Se les había proporcionado dosímetros personales para medir su exposición a la radiación. Se les había instruido sobre las medidas de seguridad a seguir y se les había advertido sobre las áreas que debían evitar debido a sus altos niveles de radiación. La excursión comenzó según lo planeado. El primer día, el grupo visitó la ciudad fantasma de Pripyat, incluyendo su famoso parque de atracciones abandonado, el hospital, varias escuelas y edificios administrativos. Tomaron muestras de suelo y vegetación, realizaron mediciones de radiación y documentaron la sorprendente recuperación de la flora y fauna en ausencia de presencia humana. Fue durante el segundo día cuando los acontecimientos comenzaron a tomar un giro inquietante. El grupo se disponía a visitar algunas áreas menos frecuentadas de Pripyat, alejadas de las rutas turísticas habituales. Su objetivo era estudiar un fenómeno peculiar, zonas donde la vegetación crecía de forma anómala, con patrones que no correspondían a los efectos conocidos de la radiación. La mañana comenzó con un cielo gris y una niebla ligera que envolvía a los edificios abandonados, creando una atmósfera especialmente sombría. El doctor Nowak notó que los dosímetros de algunos estudiantes estaban registrando lecturas extrañas. No indicaban niveles peligrosos de radiación, sino fluctuaciones rápidas e inexplicables, algo que no era consistente con la radiación residual conocida en el área. El grupo se dirigió hacia un complejo de apartamentos en el distrito norte de Pripyat. Según los mapas de radiación, esta zona debería tener niveles moderados y seguros para visitas breves. Sin embargo, a medida que se acercaban al edificio, los dosímetros comenzaron a comportarse de manera errática. Algunos registraban picos repentinos, mientras otros se apagaban completamente. La doctora Petrova sugirió retroceder y buscar otra área para sus estudios, pero Yuri, el guía, insistió en que conocía bien el lugar y que probablemente se trataba de un fallo en los equipos debido a la humedad o a interferencias electromagnéticas. Convencidos por su experiencia, el grupo decidió continuar, aunque con mayor precaución. Al entrar en el edificio de apartamentos, varios estudiantes reportaron sentir un súbito descenso de temperatura, a pesar de que sus termómetros no registraban ningún cambio significativo. Magdalena Kowalski, una estudiante especialmente sensible, mencionó sentir una presencia en el lugar, como si alguien o algo los estuviera observando. Sus compañeros bromearon sobre fantasmas radiactivos, sin saber que sus palabras resultarían premonitorias. El grupo se dividió en parejas para explorar diferentes apartamentos del edificio. Cada pareja iba equipada con cámaras, dispositivos de medición y walkie-talkies para mantener la comunicación. Se acordó que se reunirían en el vestíbulo en una hora. Fueron Magdalena y su compañero, Jakub Brzezinski, quienes hicieron el primer descubrimiento perturbador. En uno de los apartamentos del tercer piso, encontraron lo que parecía ser un diario escrito en cirílico. Las últimas entradas databan de abril de 1986, días antes de la evacuación. Jakub, que hablaba algo de ruso, pudo traducir fragmentos. La última entrada describía cómo el autor del diario había comenzado a experimentar sueños vívidos en los que veía sombras que se movían independientemente de sus dueños y escuchaba voces que susurraban desde las paredes. Mientras leían el diario, ambos estudiantes experimentaron un fenómeno extraño. Sus walkie-talkies comenzaron a emitir un ruido estático interrumpido por lo que sonaba como fragmentos de conversaciones, voces distantes hablando en ruso y ucraniano.
Intentaron comunicarse con el resto del grupo, pero solo recibieron más estática como respuesta. Decidieron regresar al punto de encuentro antes de lo acordado, pero al salir del apartamento se dieron cuenta de que el pasillo parecía diferente, más limpio, menos deteriorado, como si de alguna manera hubieran retrocedido en el tiempo. Magdalena sacó su teléfono móvil para tomar una fotografía del extraño fenómeno, pero el dispositivo se apagó instantáneamente, a pesar de tener la batería cargada. A medida que avanzaban por el pasillo hacia las escaleras, ambos estudiantes comenzaron a escuchar sonidos que no deberían estar presentes en un edificio abandonado. Conversaciones apagadas, el llanto de un bebé, el sonido de una radio soviética transmitiendo música. Los sonidos parecían provenir de los apartamentos que acababan de visitar y que habían encontrado completamente vacíos. Jakub, intentando mantener la calma, sugirió que probablemente se trataba de algún tipo de fenómeno acústico, quizás ondas de radio captadas de alguna manera por las estructuras metálicas del edificio. Magdalena no estaba convencida, pero ambos aceleraron el paso hacia las escaleras. Fue entonces cuando vieron la figura. Al final del pasillo, parcialmente oculta en las sombras, había lo que parecía ser una persona, una mujer con un vestido típico soviético de los años 80. Cuando Jakub la llamó, pensando que podría ser uno de los raros residentes ilegales que a veces habitaban la zona de exclusión, la figura se giró lentamente. Ambos estudiantes quedaron paralizados al ver que su rostro emitía un débil resplandor azulado y que sus ojos parecían pozos negros y vacíos. La figura comenzó a moverse hacia ellos con movimientos espasmódicos, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Jakub y Magdalena, dominados por el pánico, corrieron hacia las escaleras. Al bajar, escucharon un grito escalofriante que parecía provenir de uno de los pisos superiores. Cuando finalmente llegaron al vestíbulo, descubrieron que no eran los únicos que habían experimentado fenómenos extraños. Otra pareja de estudiantes, Piotr y Anya, habían presenciado lo que describieron como sombras que se movían contra la dirección de la luz, y varios habían reportado fallos en sus equipos electrónicos y sensaciones de frío intenso. El doctor Nowak, inicialmente escéptico, cambió de opinión cuando su propio dosímetro comenzó a mostrar lecturas imposibles, registrando niveles de radiación que habrían sido letales instantáneamente, a pesar de que ninguno del grupo mostraba síntomas de exposición aguda a la radiación. Más preocupante aún era que 3 estudiantes y Yuri, el guía, no habían regresado al punto de encuentro. La doctora Petrova organizó un equipo de búsqueda mientras el doctor Nowak intentaba comunicarse con las autoridades de la zona de exclusión a través de la radio del vehículo con el que habían llegado. Para su frustración, la radio solo emitía estática y ocasionales fragmentos de lo que parecían ser comunicaciones de emergencia de 1986, el año del desastre. El equipo de búsqueda recorrió el edificio piso por piso, llamando a los desaparecidos. En el 5º piso encontraron el equipo de medición de 2 de los estudiantes desaparecidos, cuidadosamente colocado en el suelo como si hubiera sido abandonado deliberadamente. Junto al equipo había un mensaje escrito apresuradamente en una libreta. Están en las paredes. No son radiación. Son ellos. A medida que continuaba la búsqueda, la niebla exterior se había vuelto más densa y una oscuridad prematura comenzaba a caer sobre Pripyat. Los walkie-talkies funcionaban cada vez peor y los miembros del grupo comenzaron a experimentar desorientación y confusión temporal. Algunos juraban que habían estado buscando durante horas, mientras que según los relojes solo habían pasado minutos. Fue Magdalena quien hizo el descubrimiento más perturbador. En uno de los apartamentos del 6º piso, encontró lo que parecía ser una habitación infantil perfectamente preservada, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Juguetes soviéticos ordenados, una cama hecha,
pósters de cosmonautas en las paredes. En el centro de la habitación había un pequeño escritorio y sobre él un dibujo infantil que mostraba figuras humanas con un extraño resplandor azul y ojos completamente negros. Mientras examinaba el dibujo, Magdalena escuchó una voz infantil detrás de ella. Al girarse, vio a una niña de unos 8 años, con un vestido escolar soviético y el pelo recogido en 2 trenzas. La niña la miraba fijamente, pero sus ojos reflejaban el mismo vacío negro que habían visto en la figura del pasillo. «Ostalis tolko eco». «Solo quedan ecos», dijo la niña en ruso. Magdalena, paralizada por el miedo, vio cómo la figura de la niña comenzaba a cambiar, su piel tornándose translúcida, revelando lo que parecían ser venas y arterias brillando con una luz azulada, como si su sangre fuera radioactiva. Magdalena logró salir de la habitación y reunirse con el resto del grupo. Para entonces, la situación se había vuelto crítica. No había señal de los desaparecidos. La noche se acercaba rápidamente y los fenómenos inexplicables se intensificaban. Luces que parpadeaban en habitaciones sin electricidad, voces que susurraban desde las paredes, sombras que se movían de forma autónoma. El doctor Nowak tomó la difícil decisión de evacuar el edificio y solicitar ayuda profesional. El grupo se dirigió hacia la salida, pero descubrieron que la puerta principal por la que habían entrado ya no conducía al exterior, sino a otro pasillo idéntico al que acababan de dejar. Intentaron con otras salidas, pero todas parecían conducir de vuelta al interior del edificio, como si estuvieran atrapados en un laberinto cambiante. Fue la doctora Petrova quien encontró una posible explicación para lo que estaba ocurriendo. Según su teoría, la radiación residual en ciertas áreas de Pripyat podría haber afectado la estructura del espacio-tiempo, creando lo que ella denominó bolsas temporales, donde fragmentos del pasado persistían como ecos energéticos. Las presencias que estaban experimentando no serían fantasmas en el sentido tradicional, sino más bien impresiones residuales de las personas que habían vivido allí, capturadas en un bucle temporal por la radiación. Esta teoría, aunque especulativa, ofrecía al menos un marco conceptual para entender lo que estaba sucediendo. Si era correcta, también sugería que los desaparecidos podrían haber quedado atrapados en uno de estos ecos temporales, posiblemente reviviendo los momentos del desastre una y otra vez. Finalmente, tras horas de intentos desesperados por encontrar una salida, el grupo descubrió que siguiendo exactamente el mismo camino por el que habían entrado, paso a paso, podían romper el bucle. Lograron salir del edificio y encontraron que afuera era plena noche, a pesar de que sus relojes indicaban que solo habían pasado 3 horas desde su llegada. Las autoridades de la zona de exclusión organizaron un operativo de búsqueda a gran escala para encontrar a los desaparecidos. Durante 3 días, equipos especializados peinaron el edificio y sus alrededores, utilizando tecnología avanzada para detectar cualquier señal de vida. No encontraron nada. Una semana después del incidente, cuando ya se había perdido toda esperanza, uno de los estudiantes desaparecidos, Tomás Lewandowski, fue encontrado deambulando en un estado de confusión extrema a varios kilómetros del lugar. No recordaba nada de lo sucedido después de separarse de su grupo en el edificio, y los médicos que lo examinaron quedaron perplejos ante su estado. A pesar de no mostrar signos de exposición a la radiación, su cuerpo presentaba un envejecimiento acelerado, como si hubiera vivido años en vez de días desde su desaparición. Yuri y los otros 2 estudiantes nunca fueron encontrados. El caso provocó un intenso debate en la comunidad científica. Algunos investigadores propusieron que el grupo había sido víctima de alucinaciones colectivas causadas por gases tóxicos liberados por materiales en descomposición en el edificio.
Otros sugirieron que podrían haber estado expuestos a algún tipo de hongo o moho neurotóxico, conocido por causar alucinaciones vívidas. Sin embargo, estas explicaciones no podían dar cuenta de todos los elementos del caso, como el envejecimiento prematuro de Thomas, las lecturas imposibles de los dosímetros o el hecho de que las grabaciones de audio recuperadas de algunos de los dispositivos contenían voces y sonidos que no deberían haber estado presentes. El doctor Nowak y la doctora Petrova pasaron los años siguientes investigando lo ocurrido, publicando varios artículos científicos que proponían la teoría de las bolsas temporales radioactivas. Aunque la mayoría de la comunidad científica recibió estas publicaciones con escepticismo, algunos investigadores en el campo de la física cuántica encontraron sus hipótesis intrigantes y dignas de consideración. Los estudiantes que sobrevivieron a la experiencia quedaron profundamente marcados. Algunos abandonaron sus estudios científicos, mientras que otros, como Magdalena, se obsesionaron con entender lo que habían presenciado. Magdalena dedicó su carrera a estudiar los efectos de la radiación en la estructura del espacio-tiempo, estableciendo una fundación para investigar fenómenos similares en otras zonas de desastres nucleares. En 2021, justo 2 años después del incidente, un equipo de investigadores japoneses que estaba realizando estudios similares en Fukushima reportó haber experimentado fenómenos inquietantemente similares a los descritos por el grupo de Varsovia: fallos inexplicables en equipos electrónicos, desorientación temporal y avistamientos de figuras humanas con un resplandor azulado. Las autoridades ucranianas prohibieron oficialmente las visitas al edificio específico donde ocurrieron los incidentes, señalándolo como estructuralmente inseguro. Sin embargo, algunos guías locales admiten en privado que la verdadera razón es que varios visitantes han reportado experiencias inexplicables en el lugar: relojes que se detienen, cámaras que captan figuras que no estaban presentes, voces infantiles que susurran en los pasillos vacíos. Una de las teorías más inquietantes fue propuesta por un físico teórico del Instituto Max Planck. Según su hipótesis, la radiación liberada durante el desastre de Chernóbil no solo afectó la materia física, sino que podría haber alterado la estructura misma de la conciencia de quienes murieron o sufrieron exposición severa, creando una especie de impronta consciente atrapada entre dimensiones. Estos ecos de conciencia serían capaces de interactuar ocasionalmente con nuestro plano de existencia, especialmente en presencia de personas sensibles o en condiciones atmosféricas particulares. Sea cual sea la verdad detrás de lo ocurrido en aquel edificio de Pripyat, el caso de los estudiantes de Varsovia sigue siendo uno de los incidentes más desconcertantes asociados a la zona de exclusión de Chernóbil, un recordatorio siniestro de que quizás los efectos más terroríficos de los desastres nucleares van más allá de lo que nuestra ciencia actual puede comprender o explicar. Y en las noches de niebla, cuando la oscuridad envuelve las ruinas de Pripyat, los pocos que se aventuran cerca de aquel edificio juran escuchar voces infantiles cantando antiguas canciones soviéticas, ecos de un pasado que se niega a desvanecerse, atrapado para siempre en un bucle eterno de horror radiactivo.